todos los asuntos legales de los pacientes en el hospital. Nos va a hablar justamente del servicio de psicología legal. Eh, pues pareciera que los casos legales no son tan frecuentes, pero la verdad es que la carga de trabajo que tiene es muy pesada porque la frecuencia con que se requiere la intervención de los juzgados es más frecuente de lo que pudiéramos pensar. Sin más preámbulo, les dejo a Celia con ustedes para que nos hable un poquito del servicio de psicología legal. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, muchas gracias. Recuerdan que ya en algunos momentos he enfatizado que este congreso da inicio pensando en que podamos transmitir a todos ustedes lo que hacemos en los diferentes hospitales psiquiátricos del país. Era uno de los principales objetivos. Y bueno, atendiendo a esto, yo voy a hablar del servicio de psicología legal en el hospital en el que estoy adscrita, que es el Hospital Psiquiátrico Infantil Doctor Juan N. Navarro. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, eh, las peticiones que la autoridad judicial hace a las instituciones de salud mental han ido en aumento. Los jueces tienen un mayor conocimiento acerca del área psiquiátrica y psicológica, así como de las aportaciones que éstas puedan tener para fundamentar sus sentencias. Muchas veces nos da miedo como psicólogos participar y decimos, no, porque qué tal si yo digo algo y por eso sentencian a alguien o tiene una repercusión trascendental en el sentido de apresar, que alguien quede en prisión o no. No, vamos a estar tranquilos. Los psicólogos, los psiquiatras y otros peritos, lo que hacemos es aportar elementos para que el juez tome una decisión. No la tomamos nosotros, solo aportamos una serie de elementos. ¿De acuerdo? La siguiente. Resalta la imparcialidad que la institución, nuestra institución, tiene al participar. La mayoría de las veces estamos participando como peritos, terceros en discordia. También este tercero en discordia en una prueba pericial en el juicio, es una prueba pericial en el juicio y hace que los jueces depositen en la institución una confide- confiabilidad importantísima. Confían muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún contacto con ninguna de las instituciones legales. Nosotros somos un hospital psiquiátrico y nosotros estamos haciendo una evaluación psicológica, un peritaje psicológico, pero no tenemos ningún contacto con las autoridades o con las instancias legales. O sea, no los abogados, los licenciados, todos ellos no vienen con nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Sí con los jueces, sí con los magistrados, pero no con los abogados. Y eso, bueno, sí nos marca una importante confiabilidad. No tenemos nada que ver con nadie más que con el paciente o, bueno, el niño, el adolescente a quienes nos están enviando a realizar un peritaje. Ujú. La siguiente, por favor. Esto que les decía, lo anterior hace que la institución de salud requiera de personal muy especializado para llevar a cabo dichas tareas. Cabe señalar que la presentación de este servicio es obligatorio y por ello es necesario tener una adecuada organización a fin de evitar conflictos con la autoridad. Es decir, el hospital no se puede negar a una petición de que realicemos el peritaje a un niño o un adolescente. No es si la institución quisiera hacer el favor de, no, es una petición que se hace y el hospital tiene que responder a esa petición judicial. La siguiente, por favor.
En el Hospital Psiquiátrico Infantil, la mayoría de las intervenciones son de carácter civil, específicamente controversias de orden familiar, los divorcios, guardia y custodia, pensión alimenticia y pérdida de la patria potestad. Hasta ahorita, hasta diciembre 2023, esto era lo que nos pedían los jueces o los magistrados. Pero un poquito más adelante les voy a explicar, les voy a contar eh, que ha habido un cambio importante, un cambio sustancial en eso. La siguiente, por favor. Ujú. La participación en el área penal es con respecto a abuso sexual, narcotráfico, trata de personas, corrupción de menores o alguna otra forma de maltrato infantil. Por ejemplo, la violencia ahora que vemos en las redes sociales, ¿no? Que también ya hay ahí un apartado importante. Ujú. La siguiente, por favor. Ujú. Bueno, mi trabajo específicamente es a través de la evaluación psicológica. Se busca determinar daño emocional y o alteraciones en el desarrollo. Ahora también ya se implementó algo llamado credibilidad del testimonio, que es otra parte que también al final puedo hacer algunas aportaciones al respecto, ¿no? Ya anoté aquí abajito que dice rasgos de personalidad. Como habrán visto en las anteriores diapositivas, el trabajo siempre había sido enfocado, se había estado enfocando a las evaluaciones con niños que habían sufrido alguna agresión, del tipo que fuera, familiar, sexual, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que estamos observando, les decía a partir del 2023, lo que estamos observando es que ha habido agresiones entre niños, o sea, una niña de 13 años a una niña de 6 años, por ejemplo, abuso sexual. Entonces, hasta hace un tiempo lo que veíamos era, a ver qué pasa, tiene un daño emocional, una alteración en el desarrollo, la tiene, sí, no, y entonces aportarle datos al área legal, a los abogados o a los magistrados o a los jueces. Pero ahora no, ahora a partir del 2023 me plantea una reestructuración en el procedimiento que se tiene que llevar, porque antes eran víctimas. ¿Y qué pasa si ahora ya están llegando también los victimarios? Hay que hacer un replanteamiento del procedimiento que tenemos que llevar. Ujú. La que sigue, por favor. Ha sido necesario definir los criterios, lineamientos y responsabilidades para desarrollar satisfactoriamente el trabajo del personal adscrito al hospital psiquiátrico. Es esto dentro del campo, por supuesto, jurídico y de la psicología. Aquí es importante mencionar que la psicología ahora convive con el derecho, ¿no? Tenemos también que aprender los nuevos protocolos, los nuevos lineamientos, otros artículos nuevos que están relacionados sobre todo con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, hay una convivencia más estrecha entre la psicología y el derecho. La siguiente, por favor. Ujú. Em, Esto que les decía, ¿no? Es de suma importancia conocer las leyes, los códigos, los reglamentos, planes y proyectos, decretos, acuerdos, ¿no? Protocolos de atención a los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, ahora ya se puede hacer una denuncia a través de Internet, ¿no? Hay una página específica para niños que están recibiendo esas quejas o esas denuncias y tienen seguimiento. Ya he recibido varias, que alguna persona o algún adolescente hace su denuncia, nos llega ya a nosotros y ya nosotros tenemos que dar citas para evaluar a esa persona, pero ya procedió, ya en el internet y demás, ya procedió. La denuncia en línea procede. Ujú. Eh, y bueno, conocer las nuevas leyes, ¿no? Que surgen a partir de ciertos eventos, sobre todo
con las mujeres ahora. Por ejemplo, la ley Olimpia o la ley Ingrid, hay que conocerla para contextualizar lo que está ocurriendo y nosotros poder poner en práctica ese conocimiento en nuestros estudios psicológicos. La que sigue. Bueno, este procedimiento tiene una estructura, ¿no? Em, lo que conlleva o lo que contiene un estudio psicológico, que es siempre una entrevista. Siempre puede ser, se debe de llevar a cabo la entrevista con los menores y también con los familiares, siempre. Siempre tenemos que escuchar de qué se trata, qué es lo que, por qué vienen a esta institución. A veces no saben, ¿eh? A veces los niños no saben por qué vienen aquí. Es que tengo gripa, ¿no? Ok, no saben a qué van a la institución. Otra parte importante de la estructura es la aplicación de técnicas. Hay que aplicar pruebas psicológicas actuales, vigentes, bien aplicadas. Siempre se tiene que tener el manual para seguir lo que dicta esa prueba. Tienen que ser actualizadas y propias de la edad de cada niño, ¿no? Por ejemplo, las escalas de inteligencia. Podemos aplicar desde un WIPSI hasta todas las versiones que ahora tenemos y que nos ayudan. Ujú. Bueno, después de realizar la aplicación de las diferentes técnicas, podemos agotar, todo lo que sea necesario. Por ejemplo, yo ahora que están llegando agresores o el otro término que se está usando, reactores, ahora lo que estoy pensando es incluir en mi protocolo, ¿no?, pruebas de personalidad, porque entonces ahora yo tendría que evaluar, tendría que saber o investigar cuáles son ahora el, los precursores de personalidad o el perfil de personalidad que está presentando esta persona que está agrediendo a otra persona. Pero no nos perdamos de vista de que son niños, ¿no? Estoy viendo casos ahora de abuso sexual, por ejemplo, de niños, de niñas de 12 años con alguien de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, sí tenemos que ir analizando cuáles son los precursores de esta persona que está agrediendo, que es muy pequeña, ¿no? ¿Cuáles son estos precursores para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con la niñez? ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestros niños? Porque antes pensábamos, el tío, la tía, el maestro, el primo más grande, etcétera, etcétera. Lo que yo puedo decir ahora es que esa brecha se está cortando. Ya no es el tío, no es la tía. Están llegando más pequeños. Ujú. Bueno, después de realizar este estudio, después de aplicar nuestras técnicas muy bien aplicadas, hay que hacer un resumen de todas estas técnicas que ya aplicamos para informar a la autoridad jurídica qué es lo que encontramos. Al hacer este reporte, tiene que ir con un lenguaje muy claro, muy puntual, muy sencillo, que la autoridad judicial lo entienda, lo comprenda con una lectura breve y rápida. ¿Por qué? Porque un informe psicológico de 28 páginas, nadie lo va a leer. Nadie. Los jueces lo que quieren es llegar y ¿qué me dice? ¿Qué me está aportando que me ayude a tomar una decisión? ¿Qué es lo que me puede aportar? Entonces, si yo le mando veintitantas hojas, no lo va a leer. Y ellos no los han dicho. Dígamelo de manera breve. Así, en un párrafo, dígame de manera breve qué encontró para yo poder tomar una determinación. Ajá. Entonces, debemos hacer eso a manera de conclusiones y demás. Sí, muy puntual, muy claramente. Eso nos tiene que quedar muy claro a nosotros. ¿Qué le vamos a decir al juez? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son las conclusiones para que en verdad podamos aportar algo? La comunicación es entre instituciones. O sea, yo no voy y le digo al juez o al magistrado, aquí está mi reporte. No, eso es entre las instituciones.
hay una comunicación, o sea, el juez, el magistrado solicita al hospital y el hospital le responde al juez o al magistrado. Yo no. Ha habido casos, ha habido momentos en que llegan personas al hospital y sí nos dicen, oiga, no nos puede dar el informe, que eso no nos corresponde a nosotros. La comunicación es entre las instituciones, ujú, no de nosotros hacia alguien. Caso diferente cuando son los juicios orales, que entre paréntesis les comento, antes de la pandemia, los juicios orales estaban teniendo un éxito muy importante porque se empezó a agilizar, se empezaron a agilizar los procesos. Entonces, eso hacía que se avanzara más rápidamente. El procedimiento ya no era escrito, ya no era transcrito en computadora, ya en el juicio oral se toma un video y eso ya queda grabado, ¿no? Y entonces ya no tenemos unos expedientes así, ya queda un video con la sesión en el juicio oral. Entonces eso cambió muchísimo. Pero después de la pandemia, otra vez volvió a bajar la capacidad o la frecuencia de los juicios orales. Pero los juicios orales a mí me parece que le pueden ayudar muchísimo, muchísimo al país. Eso creo que ha sido que puede ser una evolución en la justicia en México. Es mi opinión, ¿verdad? Es con respecto al trabajo que yo vi y demás. Me parece que eso puede ser algo importante en el país. Ujú. Bueno, ¿a quiénes atendemos en el hospital? A todo menor de 18 años que se presente al servicio de psicología legal, pero que sea enviado por un juez o un magistrado. O sea, nuestras evaluaciones, lo que nosotros hacemos, no son a nuestros pacientes del hospital. O sea, no son usuarios del hospital. Estamos dentro del hospital, formamos parte del hospital, pero nuestros usuarios son enviados externamente, ¿sí? En el hospital hay casos que se pueden volver legales. O sea, en el momento de un tratamiento, de una consulta, surge algo en ese paciente, en ese niño, algo en la casa, algo de violencia, etcétera, etcétera, en la escuela, no sé, y entonces se convierte en un caso legal. Puede ser, pero la mayoría de nuestros casos son los enviados por una instancia jurídica externa. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo más o menos bien o? Ujú. Bueno, por favor. Ujú. Es importantísimo ahora, se ha marcado muy, muy fuertemente la no revictimación. Es importantísimo. Si un niño o una niña ya tiene una evaluación psicológica, ya no es necesario que le hagamos 3 o 4 más. Evitemos eso. Para evitar eso, podemos hacer un análisis documental. Analizamos lo que ya otro psicólogo hizo para saber o para responder lo que el juez o el magistrado está pidiendo. Ujú. O sea, evitar volver a hacer otro estudio, evitar volver a preguntarle qué fue lo que pasó, cuándo pasó, quién hizo, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo. Ujú. Eh, Esto que ya les decía hace unos minutos, ya hay denuncias digitales y proceden. A mí me ha dado mucho gusto leer, ¿no? Por ejemplo, la denuncia de un adolescente en donde ella relata todo lo que vivió muy bien, muy puntual, eh, anunciando el tiempo, diciendo tal día, tal hora, me pasó esto, ocurrió esto, después de esto hice esto, esto, toda una descripción excelente que hacen a través de las denuncias digitales. Están funcionando. Lo que más he visto son de jóvenes, de mujeres, adolescentes realizando sus denuncias digitales. Ujú. Bueno, ¿qué más hacemos? ¿Qué más el servicio, qué más aporta? Bueno, también acompañamiento en ampliación de declaraciones. Eh, Casi nunca les piden a los niños que amplíen su declaración.
solo cuando es muy necesario. Cuando estuvieron, por ejemplo, en un secuestro, ¿no? En una detención, en una tortura, entonces sí se les pide ampliar su declaración. En ese momento, cuando piden que amplíen la declaración, sí es importante que esté un psicólogo ahí presente. Es importante que podamos detectar en los niños si en este momento de esa ampliación de declaración empiezan a tener ansiedad, angustia, miedo. Claro que da miedo. Imagínense estar frente a una autoridad jurídica. A mí también me da miedo. O sea, yo llego y digo, ay, bueno, a ver, a ver qué pasa hoy, ¿no? Entonces, imagínense un niño, ¿no? A quien se le pide ampliar la declaración. Estar frente a los padres, ¿no? A veces un poco lejano, pero está por ahí el detenido o el inculpado. Entonces, sí es importante que nosotros como psicólogos estemos muy preparados y en cuanto se nos llame para hacer un acompañamiento de esta naturaleza, lo hagamos, ¿no? Estemos muy atentos a la conducta del niño, de la niña, y si notamos algo de ansiedad, de angustia, de miedo, ¿no? Podamos intervenir. La intervención del psicólogo ahí es muy bien recibida por la autoridad judicial y ellos nos dicen, si usted nos indica, se suspende esta ampliación de declaración. Si usted detecta en el niño, o sea, protegen al niño, se está protegiendo, ¿no? La integridad en ese momento del menor. Entonces, si fuera así, se puede detener esa ampliación de declaración, ese procedimiento. ¿De acuerdo? Bueno, también ahora otro término que se está poniendo aquí como mucho sobre la mesa es la prueba anticipada. ¿Qué pasa? Que si a alguien en este momento le ocurre algo, que una joven, un niño, ocurre algo, lo pueden llevar a una instancia jurídica y le pueden tomar la declaración. Y ya queda. La declaración ya la tenemos aquí, ya queda. Acá se puede seguir con la denuncia, se puede seguir con la investigación, se pueden hacer ciertos peritajes, pero el hecho de que un niño, una niña, un adolescente declare en un momento, inmediatamente después de lo ocurrido, lo que sea, ya se toma como una prueba anticipada y tiene un valor jurídico importantísimo. Después podemos seguir con todo el procedimiento, pero esto ya se tiene como algo muy importante que va a ser resguardado y que va a formar una parte muy importante de lo que va a ocurrir después en el proceso, ¿no? Ya acá se pueden tener otra serie de elementos, pero esto ya queda de manera importante. Antes, lo que se hacía era primero el proceso, ¿no? Primero vaya a hacer la denuncia, después se le van a llamar para hacer algunos peritajes y después va a venir a declarar. Y lo que se observaba es que ese después modificaba la versión, porque por miedo, porque la mente se protege diciendo eso no pasó, no quiero que eso se repita, etcétera. Pero entonces la prueba anticipada ahora tiene un valor muy importante, ¿no? En ese sentido, les decía, sí han avanzado estas leyes, estos protocolos para proteger a los niños y a las niñas y adolescentes. Y la prueba anticipada, es una parte muy importante para protegerlos. Ujú. Ya está, ya lo dicen y demás, y después se va a poder transcurrir en el proceso. ¿De acuerdo? Ujú. La que sigue, por favor. Bueno, sí. Aquí lo que quiero mencionar es que el servicio de psicología legal en el hospital eh, es como muy valorado por los jueces, por los magistrados, porque el enfoque es clínico. O sea, ellos lo que quieren, las autoridades jurídicas, lo que quieren es saber cómo el hecho impactó a este niño y qué ha pasado con su desarrollo, en qué momento estuvo el daño, en qué dañó, en qué parte de su desarrollo está dañando.
Hay otros protocolos que lo que tratan de evaluar es si está diciendo la verdad o no. Si hay elementos concordantes en su discurso para saber si lo que pasó, si pasó o no pasó, etcétera, etcétera. Lo cual no ocurre con el enfoque clínico. El enfoque clínico va a ser una evaluación en este momento y vamos a ver, les decía, hasta el 2023, cuál es el daño emocional que el niño tuvo a partir de un evento. Ahora, insisto, mi procedimiento y ahora el reto es conocer el temperamento, rasgos de personalidad del niño que está siendo reactor. Hasta el 2023, el hospital siempre había atendido a niños que habían sufrido algún daño, niños víctimas, pero a partir de este año cambia el protocolo, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es también un reto, porque ahora hay que aplicar otro tipo de pruebas, hay que buscar otro tipo de elementos, ya no solo si hubo este daño, ahora hay que buscar otros elementos. La siguiente, por favor. Ujú. Bueno, les decía que utilizamos una serie de técnicas. Una es la entrevista clínica, ¿no? Es un eje central. La entrevista clínica con la mamá y el niño, y en otros casos, por ejemplo, con los adolescentes, el adolescente solo, ¿no? Para conocer la versión que él tiene. Y en algunos otros casos, como los adolescentes están detenidos o resguardados, solo tiene que ser con el adolescente. Asisten con cuidadores, con trabajadores sociales, etcétera, pero nos centramos en la entrevista con el adolescente. Bueno, otra de las técnicas, y que bueno, el doctor Escoto ha propuesto, ya escuchamos hablar de la técnica, es el examen mental, ¿no? Sí es importantísimo hacer un examen mental, no solo para describir si viene bien vestido, bien peinado, si es acorde a esto o es a otro. Tenemos que ir más allá en el examen mental, tal y como lo estoy anotando aquí. Hay que observar el comportamiento contextual, la percepción, interpretación, la anticipación, la comunicación, el lenguaje, la interacción social. ¿Qué nos dice este niño o este adolescente? No solo decir, viste ropa adecuada al sexo, o sea, bueno, o viste ropa adecuada al clima. Hay que ir mucho más allá para tener elementos verdaderamente que aportar a la autoridad judicial que nos lo está pidiendo. Ujú. Hay que aplicar escalas de desarrollo. Hay varias escalas de desarrollo. Yo aquí puse el EDI porque, bueno, es una de las escalas que podemos accesar cualquiera de nosotros psicólogos por internet y sabemos cómo están construidas las escalas, entonces las podemos entender y las podemos aplicar. Ujú. Otras escalas, como las escalas adaptativas, los cuestionarios. Aquí puse el de depresión infantil, las escalas Wechsler. Ahora, en estos nuevos casos que me están llegando, el inventario de personalidad de Minnesota, es ahora ya está siendo de cajón para todos mis pacientes. Y bueno, hay otras, ¿no? Por ejemplo, escalas de habilidades. Ujú. Si nosotros eh, tenemos o aplicamos estas técnicas que son estandarizadas, técnicas que son hechas en el país o están adaptadas para nuestro país, mi peritaje va a tener un soporte mucho más sólido, ajá, porque estoy utilizando técnicas sólidas. Ujú. Bueno. Sí, vuelvo a insistir en que hay que utilizar instrumentos actualizados, estandarizados, que nos permitan conocer el desarrollo evolutivo, las capacidades cognitivas, los perfiles de personalidad ahora, y también ya añado motivaciones y sucesos que los han impactado, porque seguramente estos ahora niños y adolescentes reactores, seguramente también tienen otros elementos que los están llevando a actuar de esta manera. Ujú. La siguiente, por favor. Ujú. Bueno,
el formato de estudio psicológico es el que se ha implementado en la institución y constantemente lo tenemos en revisión y lo actualizamos, ¿no? En ese sentido, en el servicio estamos actualizándonos muy constantemente, ¿no? Hay que saber a quién va dirigido. eh, y bueno, aquí esto es importante decirles que, por ejemplo, los peritajes que solicitan del ámbito penal los solicitan con cierta urgencia. Ujú. O sea, tenemos 10 días para realizarlos. No hay otra. Llega el paciente, atendemos, aplicamos y se tiene que enviar la respuesta o los cuestionamientos que nos están solicitando y se tienen que entregar. Ujú. En el caso de los familiares, hay los juicios de orden familiar, hay un poquito más de tiempo para entregarlos, pero en los penales no. En los penales es muy rápido porque se trata de aportar algo para que el juez o el magistrado tome una decisión y que los adolescentes no estén como en el limbo, ¿no? Como si van a ir, no van a ir, a dónde van a ir, cuál va a ser el tratamiento, no estén ahí, sino se pueda dar una respuesta pronta. Ujú. La que sigue, por favor. Ujú. Ok, muchas de las veces hay que ratificar lo que se dijo, ¿no? Que es otro de los elementos que nos da un poco de temor. Hay que ratificar frente al juez, frente al magistrado, que ratificamos lo que ya hicimos, nuestro estudio, ¿no? Nos pregunta si nosotros lo hicimos y si eso que está aquí, fue realmente lo que quisimos decir. Ujú. Entonces es un procedimiento importante, muchos de los jueces lo piden, es una solicitud constante, ¿no? Otra de las actividades que también hacemos, pues es esta parte de las juntas de peritos. A veces un perito ya hizo una evaluación y dice una cosa, otro perito hizo una evaluación, hizo otra cosa, cosa que no debería de ocurrir ya, ¿no? Porque ya se protege mucho al menor. Y entonces nos llaman a nosotros del hospital para que esta versión que nosotros tengamos sea la que puede ser definitiva entre estos dos que ya se aportaron, ¿no? Por eso somos tercero en discordia. Ujú. Ya damos esta parte. Ujú. Bueno, la siguiente, por favor. Ujú. Eh, Estos son algunos datos que me gustaría compartirles de lo que he observado a través ya de algunos años trabajando en esta área. Sí, el 90% de los casos son familias reconstruidas. Las que llegan al hospital son familias reconstruidas. A veces están en proceso de divorcio, pero ya se están reconstruyendo con otra persona. Eso nos ha parecido muy grave porque están terminando una relación, terminándola en esta semana y ya están iniciando otra relación, lo cual a quienes pone en riesgo total es a los niños, ¿no? Totalmente. Y entonces resulta que la mamá tiene 2 niños y ahora con la persona que se une tiene otros dos, ya son 4 niños. Y entonces la dinámica familiar se vuelve muy compleja, muy compleja. Ujú. El grado escolar de los padres que solicitan un peritaje, que son enviados al hospital para un peritaje, es desde primaria hasta doctorado. O sea, podríamos decir, no, pues es que los padres no tienen, solo tienen la primaria, solo tienen la secundaria. No, desde primaria hasta doctorado. En cualquier nivel, en cualquier grado escolar, se dan divorcios, se da maltrato y se da otro tipo de agresiones en la familia. Ujú. Bueno, hemos hecho evaluaciones de hasta 4 niños, ¿no? Un divorcio, y bueno, tienen 4 niños y ellos son a los que llegan. La mayoría de los juicios son iniciados por las madres, pero ahora hemos visto ya que hay padres que se animan a hacer un proceso legal, llegan a un juzgado, llegan a un magistrado y entonces envían a los niños para hacer un peritaje, ¿no? Pero entonces antes solo las mamás. Ahora vemos que ya también los padres pueden e inician un juicio en este sentido. Ujú. Bueno, em,
Los juicios, como ya les decía, desde muy iniciada la plática, son juicios para asignación de guardia y custodia, de pensión alimenticia, de pérdida de la patria potestad, ¿no? Entre la mayoría son así. Cuando son la siguiente, por favor, cuando son del ámbito familiar, del ámbito penal, siempre son por abuso sexual. Siempre. Sabemos que el abuso sexual, si se denuncia, se va a seguir por oficio. No se puede detener. Se sigue. Se va a seguir siempre. Bueno, hemos evaluado a los niños de entre 3 y 17 años, ¿no? O sea, desde muy pequeñitos, ya casi hasta adolescentes o adolescentes y que van a cumplir la mayoría de edad, pero todavía si nos asignan a alguien de 17 años, 10 meses, todavía alcanza a hacerse un peritaje en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Ujú. Muy bien. Ujú. Esto que les decía, en el ámbito penal, el 90% de los casos es abuso sexual por un familiar o perteneciente a un círculo cercano. Y antes pensábamos que era solo con adultos o de un adulto a un niño. Ahora está cambiando la situación preocupantemente. Ujú. Ok. A veces hay casos de hasta 4 adolescentes, o qué ocurre, dónde ocurre el abuso sexual, pues en el jardín de niños, en la primaria, en la secundaria, pues también en la casa, ¿no? Eso no es novedad. Sabemos que se da en diferentes escenarios. Ajá. Bueno, las familias que llegan tienen un promedio de años de matrimonio de 3 años. O sea, tampoco es tanto, es muy poquito. Entonces podemos darnos cuenta de que pueden llegar niños desde 3 añitos. Ajá. Personas muy pequeñas para hacer el peritaje. Ok. Eh, la violencia es entre la familia, es física, es psicológica, es económica también. Ujú. El promedio las familias que vemos tienen un promedio de 2 hijos y cuando se reconstruyen llegan a tener hasta 5 hijos. O sea, dos de uno, dos de otro y uno de ambos, ¿no? Ujú. La que sigue, por favor. Esto que les decía, miren, esta es una sala de un juicio oral. Los juicios orales son un protocolo ya muy establecido, que es lo que yo creo que hace funcionar la justicia, que podría hacer funcionar la justicia en México, es este tipo de protocolos. Es una participación activa porque el juez hace preguntas directamente a los peritos. Hay una participación muy activa. Eh, no todos los juzgados tienen las instalaciones propias para llevar a cabo esto porque es un protocolo, entonces se requiere que haya cámaras, que haya esto, que haya otro. Es algo muy establecido. Ujú. Les decía, de repente hubo una como desaceleración. Por fortuna se están retomando y creemos que esto es lo que puede funcionar más. La siguiente, por favor. Ujú. ¿Qué he observado mayormente en la población que he evaluado? Síntomas depresivos, ¿no? Un autoconcepto pobre, inseguridad en los niños, en los adolescentes. Ajá. En los adolescentes, algo que me ha llamado mucho la atención y que ha sido recurrente que encuentre, es que tienen dificultad para planear su futuro, ¿no? Así que, ¿qué te gustaría hacer? No sé, es que no sé si voy a estar con mi mamá o con mi papá, ¿no? No sé si me van a poder llevar a esta escuela o no sé si me puedan inscribir. Como que hay una parte importante en donde se les dificulta hacer planes a futuro, ¿no? Algo que también he encontrado, a diferencia de lo que muchos padres dicen, muchas madres nos comentan, es que ellos tienen deseo por convivir con los dos, ¿no? A veces la mamá o el papá dice, no lo quiere ver ni en pintura. No, señora, quizá usted no lo quiera ver, pero el niño o la niña sí quiere verlo y quieren convivir con ambos padres. Y a veces, cuando ya están separados y van a pasar un fin de semana acá y otro fin de semana acá, lo disfrutan mucho.
porque ya no está esa convivencia tan conflictiva de estar discutiendo, de estar prohibiendo, limitando, ya es una convivencia separada y la disfruta. Ujú. Ok. Y esto de la alienación parental, ¿no? Que sabemos que se da mucho. Pareciera que no hay eh, alienación, pero es algo que verdaderamente aparece en muchos de los estudios que se han realizado, ¿no? Así de, es que mi mamá me ha dicho eso, o la mamá no quiero que lo vea, no quiero que lo vea, y van postergando, por ejemplo, asistir a las audiencias. No van en y llevan una justificación. Para que les den a otra audiencia van a pasar 6 meses. Entonces llevan un documento de que ahora tiene gripa, ahora está mal del estómago, etcétera, y lo van postergando, ¿no? Claro que sí. Eso es evidente cuando se hacen las evaluaciones psicológicas. No sé si había otra diapositiva o porque se quedó como final. Bueno, este es el final de las diapositivas, pero me gustaría escuchar si tuvieran alguna duda, algún comentario, con todo gusto. Sí, Muchas gracias por su ponencia, muy buena, muy interesante. gracias. Dos dudas. Sí, Una, me imagino que dependiendo la institución es los protocolos o los manuales ya establecidos, ¿no? Desde su postura, ¿qué tan conveniente puede ser el uso todavía de pruebas proyectivas, dado que había dicho que pues, hay que mantenerlos como lo más actual, ¿no? Esa es una. Y la otra, si usted considera alguna prueba más adecuada para algún caso, ¿la prueba la tiene que adquirir usted o el mismo instituto se la brinda? o- Y como comentario final, nada más recordar que eh, el derecho a la familia digna ujú, es de los niños, ¿no? sí, Entonces, solo eso, psicóloga, gracias. gracias. Pruebas proyectivas no utilizo. eh, no creo que tengan en este momento ya la vigencia necesaria para este tipo de casos. Lo que sí creo es que una entrevista muy bien hecha, un examen mental exhaustivo, puede dar los elementos suficientes. Ujú. De las pruebas, bueno, a veces yo he comprado alguna, a veces la institución nos las provee. Cuando la doctora Dora fue nuestra directora, nos dotó de una serie de técnicas muy importantes que seguimos utilizando. Pero sí, no utilizo. Ha habido intentos de algunas personas por hacer alguna prueba proyectiva, sobre todo para abuso sexual, lo cual ha fracasado, porque el sustento no ha sido lo suficientemente sólido para ayudarnos a eso. Ujú. Cuando un niño tiene abuso sexual y se hace una muy buena entrevista, se hace un buen examen mental, uno tiene los elementos suficientes, porque el abuso sexual se nota. Gracias. Sí, Licenciada Sánchez, sí, primero felicitarla por su excelente y maravillosa ponencia, muchas gracias. porque de veras estos temas la mayoría no los manejamos con esa facilidad. Segunda, preguntarle si en su experiencia usted, que está en la parte médico-legal, ustedes tienen en su institución el apoyo tan accesible del Ministerio Público, porque al menos nosotros acá en provincia no lo tenemos. Al contrario, es un obstáculo, Mm, porque primero no quieren ayudar. Se les hace una carga de trabajo para ellos, sí, porque ellos quieren ver homicidios, delitos en otros hospitales, pero la parte psiquiátrica, la parte de salud mental no les interesa. ujú, Incluso cuando ujú, hemos denunciado, le voy a contar rapidito un caso. A mí me tocó en la consulta una niña que había sido violada, era una niña con epilepsia y discapacidad intelectual moderada, y fue violada por el padrastro desde los 5 hasta los 10 años, perpetuamente, porque la madre lo permitía. ujú, Cuando las tías se enteran, las hermanas de la mamá recogen a la niña, nadie lo denuncia porque usted sabe que estos casos son secreto familiar y las tías la recuperan. Cuando la niña ujú, tiene 16 años, el papá se entera, el padrastro se entera y dice, ah, pues ahora tráetela otra vez, ¿no? Entonces la mamá, la niña iba a consulta conmigo frecuentemente en la consulta de neurología
Y la mamá dice, ¿sabe qué? Le dice a las hermanas, ya quiero a la niña otra vez conmigo. Entonces van las tías con la mamá y las tías dicen, es que se la quiere llevar. Entonces cuando me dicen eso, pues yo notifico al Ministerio Público para que vaya a la consulta. Renegando fue el Ministerio Público y me dice, ¿sabe qué, doctor? La mamá tiene derecho a llevarse a la niña, porque es su hija. Entonces yo le digo, es que la quiere llevar porque el señor la quiere volver a violar. Ya la violó durante 5 años, pues es que no procede, a menos de que la vuelva a violar. Y, y el ministerio autorizó que se llevaran a la niña. Al final se llevan a la niña, Adelaida, abusa sexualmente de ella, le embaraza y la niña llega en estatus epiléptico embarazada y muere la niña en el hospital por un estatus epiléptico embarazada. Entonces, nunca nos ayudan los ministerios públicos, las autoridades en vez de ayudarnos obstaculizan, no nos creen, y yo no sé si esto da nada más acá o con ustedes también, casi les tenemos que rogar para que vayan a levantar la denuncia de niños maltratados, nos tengan niños fracturados, quemados, y no van. O sea, es una peregrinar de los niños maltratados. Sabemos que hay delitos por denuncia y por querella, Sí. pero aparte la gente no quiere denunciar, los maestros no quieren denunciar, los vecinos no quieren denunciar, nadie quiere denunciar, ni los médicos quieren denunciar porque no se quieren meter en problemas. Entonces nadie quiere ayudar a estos niños. Ustedes tienen el mismo problema que nosotros. No, no, nosotros en la institución sí es una obligación legal que se denuncie cualquier tipo de maltrato. Y pues supongo que sí es diferente aquí en el centro, digamos, del país, a diferencia quizá de algunos estados alejados, pero de verdad aquí los jueces, los magistrados, como que valoran mucho el trabajo de un perito, lo aceptan, porque ellos lo entienden como una colaboración con ellos, ¿no? Lo valoran, lo aceptan y la verdad es que nos tratan bien. Sí, nos tratan bien, nos hacen caso. Sí, Psicólogo, muy buena tarde. Mi nombre es Ángel Sandoval, soy abogado. sí, Y ahora que trae a colación este tema de los juicios orales, sí, me surge una preocupación porque, bueno, yo en la práctica, ¿no? Llevo sí. audiencias en materia penal y en este aspecto veo que se llega a una sentencia, la finalidad del sistema es cubrir una reparación del daño integral. Sí. Y dentro de esta parte me genera preocupación porque me ha tocado llevar algunos asuntos, como usted menciona, de abuso sexual, en donde la mayoría de estos casos es por parte de los mismos familiares. Sí. Y en uno de ellos me llama la atención porque es una menor de edad, abusa sexualmente de ella su tío, se llega a la sentencia, sentencian a la persona y se llega a una reparación del daño por una cantidad de 28,000 pesos. El juez lo determina en cuanto a reparación integral, le da más peso a la parte psicológica, Sí. pero yo siento que aquí hay una laguna. ¿Por qué? Porque no hay alguna institución o algún ente que le dé seguimiento a que se lleve a cabo esa parte psicológica. ¿Por Sí. qué? Porque veo que a esta persona llega la mamá de la menor al otro día de la sentencia, va por el billete de depósito a cobrar ese dinero y la señora lo primero que hace es me voy a gastar el dinero. O sea, y no hay un ente que le dé seguimiento a este tratamiento o a esta sentencia que está determinando un juez. Ok. No sé si tenga usted alguna propuesta o... Bueno, tengo no propuesta, pero he visto casos así, tal como usted menciona, y entonces lo que ahora están haciendo, no sé si en todos los juzgados, pero al menos en los casos en los que he participado, están solicitando que se contrate los servicios de una psicóloga, un psicólogo, por cierto número, sí, doctora, por un cierto número de sesiones. Y entonces obligan casi casi a la mamá, al papá, a que tenga que llevar a esta niña a este tratamiento por un determinado número de sesiones. Y lo que nosotros proponemos es que sean 15 sesiones, no va esto a reparar realmente lo que ocurrió, depende del grado, depende de la situación que haya ocurrido, pero 15 sesiones y sugerimos que se revalore la situación de la niña o del niño, para entonces poder proponer otras 15 sesiones. Ajá. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, por eso se pide que se haga, no se les dé el dinero, no se les dé el cheque, sino que se haga un enlace
con un psicólogo y que se garanticen 15 sesiones y después se haga un recontrato. Ujú. Sí, de nada. Sí. Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes. Ujú. Acá de este lado, licenciada. Sí. Buenas tardes. Oh, Estoy de este lado. Una pregunta. Usted mencionó que cuando hay un abuso se tiene que seguir por juicio, ¿cómo se dice? Ujú. Bueno, cuando se levanta un acta. sí. Llegó una niña que supuestamente había sido abusada por una persona con quien trabajaba su mamá Ujú. y fueron y levantaron el acta. Ujú. No se llegó a ningún proceso legal con esta persona y ahora que tiene 14 años, nuevamente esta persona la ha buscado. Ujú. Regresaron ahí a, a levantar otra vez o decirle que otra vez está siendo acosada y le dijeron que no, que porque ya había terminado la vigencia de... Entonces, ahí es lo que yo hago un comentario como dice el doctor. ¿Por qué ya no quieren dar seguimiento a algo que ya tiene un acta anteriormente, no? Ujú. Entonces se quedaron los papás y la abuelita sin nada que hacer porque ya le dijeron que ya no se puede hacer nada. ¿Qué tendrían que hacer ellas para darle seguimiento a esta situación? Sí, exacto, exacto. Eso es lo que se tiene que hacer. El procedimiento. Sí, eso sería. Doctor, Sí, bueno, nada más muy brevemente, tres aspectos muy importantes. Te felicito, es una conferencia muy buena, muy útil. Hay tres aspectos que hay que tomar en cuenta. La primera es que cuando se trata de un menor de edad hay que considerar que puede ser inducido. La inducción es muy frecuente y entonces se está haciendo un falso testimonio por parte del niño. En este caso, lo que hacemos es un análisis lingüístico conceptual para ver qué tipo de palabras usa, porque cuando es inducido, le dicen lo que tiene que decir y muchas veces no sabe lo que está diciendo. Entonces, si se hace un análisis lingüístico conceptual, podemos averiguarlo. Yo he visto casos no nada más de menores de edad, sino de no verbales mayores de 18 años, o preverbales o semiverbales, donde es un verdadero problema saber qué están diciendo, porque pueden decir frases que son inducidas. Segundo, los casos de abuso sexual donde son consensuados. También aquí es muy importante porque luego a veces, ¿por qué no lo denunciaste? Pues porque me gustaba lo que me hacían, a pesar de que no tiene capacidad para juzgarlo, pero recuerden que la moral es subsidiada por la lógica y entonces la sexualidad puede ser muy placentera o puede ser una desgracia absoluta y en algunos casos es placentera a pesar de que está siendo abusada, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y la tercera es que se debe juzgar no por la edad. Eso es un problema muy grande que hay en México. Alguien que tiene 16 años puede hacer cometer un homicidio horrendo y sale a los 2 años o no lo castigan. Se tiene que evaluar en función del delito y del nivel de desarrollo. Puede tener 10 años y ser un monstruo. Te lo digo porque eso suele suceder. Algunos países como Inglaterra los juzgan por el delito, no por la edad. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque no cuando cumpla 18 años y le compren su pastel se va a volver bueno. Hay que verificar la eticidad esencial, que es un tema muy amplio, y el nivel de peligrosidad. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias.